Hola, hoy continuaremos con los estudios de Primera de Samuel. Cubriremos los capítulos del 18 al 24. Los invito a que lean conmigo y disfruten estos capítulos en que hay una narrativa histórica preciosa. Vamos a ver la historia de un perseguido inocente y un cruel perseguidor. Imagínate que todo el gobierno estuviera en contra tuyo siendo tú inocente. Y eres un héroe, pero no todo es fácil para los héroes. Pero veamos, mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. En la charla pasada vimos uno de los actos de fe más impresionantes de la Biblia. David mató a Goliat con una simple onda, un acto que hizo de David un héroe. Israel venció a los filisteos en esa batalla y David se hizo de nombre como un héroe victorioso, una función que todos festejaron, excepto Saúl. Saúl, el rey de Israel, empezó a desarrollar un rencor, una envidia a David, pensando que podía perder el trono. Y esta acción contrastaba marcadamente con la posición de Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl, sin embargo, desarrolló con David una amistad sincera, leal, limpia, fiel y responsable. Una lealtad que existía, aparte de que él entendiera que Dios habría de continuar la monarquía en David y no en él. El capítulo 18 nos muestra claramente cómo Saúl desarrolló toda clase de estrategias y de intrigas para lograr la muerte de David, lo que no logró. Le ofreció su hija mayor y después se la negó, y para su hija menor, que también se la ofreció, le ideó una estratagema para su muerte. Estrategia que David pudo confrontar y venció heroicamente con la ayuda del Señor, porque Dios estaba con él. Sin embargo, y después de todas estas artimañas, nos dice el capítulo 18, en el versículo 14, que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Una enseñanza que vemos aquí es cuántas veces a nosotros, cuando nos dan poder, cuando nos convertimos en, podríamos decir, héroes en una acción en nuestra comunidad, perdemos la humildad, perdemos la empatía, se nos suben los humos a la cabeza, como diríamos, porque también hay un dicho que dice que el poder corrompe. Eso no pasaba con David, que se mantenía humilde en toda manera, demostrando claramente como un hijo de Dios debe ser. David, en estos momentos, a instancia de Jonatán, que siempre intervenía con su papá para que dejara tranquilo a David y le decía que no había hecho nada, volvía continuamente a la corte para tranquilizar a Saúl, pero ya en el capítulo 21 David se da cuenta de que Saúl no va a cambiar su idea sobre él y tiene que huir y convertirse en un fugitivo de la ley. Los filisteos, que era el pueblo con que luchaba Israel en esos momentos, continuamente seguían acechando al pueblo de Israel y constantemente, tanto David como Saúl tuvo que enfrentarse con ellos e intermitentemente dejaban la batalla para enfrentarse al enemigo. Y vamos a ver que en un momento de debilidad, por falta de fe, David recurre a tierra filistea y tiene que hacerse pasar como demente. David no era un hombre sin defectos. David era un hombre con defectos como nosotros. La Biblia lo menciona, pero vamos a ver por qué era conforme al corazón de Dios. Es en esta época, oyendo, que David compone mucho de sus salmos. El Salmo 52, el Salmo 56, el Salmo 34. Y cuando se ve engañado, continúa con su poesía. Y lo vemos en otros salmos. El 7, el 57, el 142 y así otro. Pero esta vida de destierro obligó a desarrollar su espíritu, lo obligó a depender completamente de Dios y le ayudó a desarrollar su alma más fuerte, más flexible, a desarrollar sus cualidades de liderazgo, a aprender a bregar con el ser humano y el hombre. Cuando se unieron a él otra cantidad de hombres, también aprendió a tener dominio propio y poder dirigirlos de una forma adecuada. Estos hombres, que muchas veces eran hombres sin carácter, desterrados, sin reputación, David supo
elevarlos, mejorarlos a una relación más alta con Él. Algunos de ellos desarrollaron prudencia adecuada. Otros fueron transformados por esa relación con David. Nos dice Pablo Hoff que en eso David se parece a Jesucristo, en que toma al hombre en su peor condición y la eleva y la transforma en un ser humano útil para el reino. La masacre de los sacerdotes y sus familias en el capítulo 22 en No es uno de los actos más ruines de Saúl. También marcó fuertemente a David porque en este momento también flaqueó David y pecó cuando mintió al sumo sacerdote. Veremos más tarde que eso tendría un pago con la muerte de los sacerdotes. Muerte que iba a dar sentimiento a David y que le iba a causar dolor en su corazón. Sin embargo, en el capítulo 24 ven la nobleza de David contrastando con Saúl cuando le perdona la vida a Saúl en 2 ocasiones. Nos dice Pablo Hoff que este era el momento ideal porque David podía interpretar el encuentro con Saúl como una oportunidad que Dios le daba para deshacerse del enemigo. Pero David no era ese tipo de persona. David tenía lealtad con Saúl, pero más de lealtad con Saúl tenía lealtad con Dios, que había ungido a Saúl como rey de Israel. David tenía más al pecado que a Saúl, y por eso no iba a extender su mano contra el ungido de Dios. Pero hasta aquí llegamos hoy. En las próximas charlas seguiremos con esto. Te invito a que te suscribas, si no te has suscrito todavía, que compartas esta charla y las ideas, que pongas cualquier comentario. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.